La identidad de Melquisedec ha sido objeto de mucho debate a lo largo de los siglos. Algunos han afirmado que era una teofanía, otros un ser humano literal. Unos decían un ángel, otros el Cristo preencarnado. La lista de especulaciones continúa. En la literatura rabínica se decía que Melquisedec era del linaje de Sem. La misma literatura, sin embargo, también dice que el sacerdocio de Melquisedec le fue quitado porque bendijo a Abraham antes de bendecir a Dios. La misteriosa identidad de Melquisedec tal vez nunca se sepa con certeza de este lado del cielo. Seguramente será debatido hasta el regreso de Cristo. Sin embargo, continúa la búsqueda de su identidad. Muchos cristianos se preguntan por qué Dios no hizo más clara la identidad de Melquisedec en su palabra. La verdad es que no podemos afirmar una respuesta clara a esta pregunta. Pero hay dos cosas que son ciertas. Primero, Dios no debe haber considerado necesario que sepamos más acerca de Melquisedec. La Escritura se enfoca más en la naturaleza de su sacerdocio que en su persona. En segundo lugar, es evidente que los destinatarios de la carta a los hebreos entendieron quién era Melquisedec. Su identidad no parece estar velada para ellos como lo puede ser para nosotros. Y esto se debe en parte al hecho de que vivieron hace más de 2000 años. Vivían mucho más cerca de la época en que Melquisedec se apareció a Abraham que nosotros. Por lo tanto, tenían más posibilidades de conocer la verdad de su identidad. El sacerdocio según el orden de Melquisedec lo puedes encontrar en Hebreos capítulo 7. Por eso os damos la bienvenida a este espacio del estudio bíblico. Es uno de los personajes en la Biblia que nos despierta mucha curiosidad, ¿verdad? ¿Quién es Melquisedec? Saber o entender quién era no es algo especial para la salvación. Sin embargo, es bueno conocer que estaba profetizado y que Jesucristo tendría un sacerdocio perpetuo según el orden sacerdotal de Melquisedec. Así lo declara Salmo 110, verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec viene del hebreo melech, que significa rey, y sedec, que significa justicia, es decir, rey de justicia. En Génesis capítulo 14, versículos del 18 al 20, se dice que es rey de Salem, donde Salem, en hebreo es Salem, significa paz, en otras palabras. Rey de paz, rey de justicia. En el Nuevo Testamento se retoma esta porción de la Escritura al decir que su nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Hebreos capítulo 7, versículo 2. Hablando de Jesús, Hebreos capítulo 5, versículo 10 afirma que fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, cumpliéndose de esta manera la profecía. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Lo acabamos de leer. Salmo 110, verso 4. Es importante tener en cuenta que el sacerdote era alguien tomado de entre hombres, constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere para que presente ofrenda, sacrificio por los pecados. Esto nos da a entender que el sacerdocio solamente puede ser ejercido por alguien tomado de entre los hombres, razón por la cual Jesús participó de carne y sangre, como dice Hebreos capítulo 2, verso 14. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser semejante en todo a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Puedes leerlo en Hebreos capítulo 2, versos del 16 al 17. Por lo tanto, expuesto Melquisedec debía ser tomado de entre los hombres para ser llamado sacerdote del Dios Altísimo, como dice Génesis capítulo 14, verso 18. Y en Hebreos capítulo 7, verso 11, te invito a que lo leas, hablando de Jesús dice, otro sacerdote según el orden de Melquisedec,
Es decir, que Jesucristo y Melquisedec son dos sacerdotes distintos, pero según el mismo orden sacerdotal. Es decir, que lo anterior lo reafirma, y así lo reafirma el escritor de Hebreos diciendo: y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. No queda ninguna duda que Jesús y Melquisedec son dos sacerdotes distintos. A Melquisedec nunca se le menciona como un ser angelical. Debía ser un hombre constituido sacerdote a favor de los hombres. Tampoco es una teofanía, porque Dios en el Antiguo Testamento nunca participó de carne y sangre, solamente tomaba una apariencia humana para manifestarse a los hombres. Algunos piensan que Melquisedec es el mismo Jesús, pero la Biblia dice que era semejante al Hijo de Dios. Hebreos capítulo 7, verso 3. Jamás dice que él era el Hijo de Dios. Recuerda que Melquisedec debía ser hombre para ejercer el sacerdocio, y Dios se manifestó en carne, es decir, en Jesús, cuando vino el cumplimiento del tiempo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Gálatas capítulo 4, verso 4. Cuando hablamos de Melquisedec, ¿qué significa? ¿Qué significa sin padre, sin madre? Algunos sugieren que estas palabras dan a entender que el origen de Melquisedec es eterno, pero sin padre. Viene de la palabra apator, según el diccionario, vine, igual a sin genealogía, que en el griego clásico significaba generalmente alguien sin padre, pero también a una persona de padre desconocido. Apater también era utilizado para referirse a un hijo bastardo. Por tal razón, algunos piensan que el escritor de Hebreos se utiliza sin madre, entre comillas, seguido a la expresión sin padre, para indicar que era un hijo legítimo, pero que se desconocía quiénes fueron sus padres. Es decir, carecía de un origen genealógico. ¿Qué significa el orden de Melquisedec? El tema presentado por el escritor de Hebreos en los versículos del 1 en adelante del capítulo 7, específicamente están distinguiendo entre el sacerdocio del orden de Melquisedec y el sacerdocio araónico. Para el sacerdocio según el orden de Aarón se tenía que ser de la tribu de Leví y de la familia de Aarón, y ciertamente los que de los hijos de Leví reciben el sacerdocio. La genealogía era de gran importancia y el sacerdocio de Melquisedec era totalmente distinto porque su genealogía no es contada de entre ellos. Leví nació mucho tiempo después. Además, esa porción de la palabra de Dios nos da a entender que Melquisedec sí tenía un origen humano, pero no entre los levitas. Melquisedec permanece sacerdote para siempre porque su orden sacerdotal quedó abierta, sin importar que pasaran los años ante la llegada de Jesús. No está limitada a ningún tipo de descendencia en la cual se tenga que revisar su genealogía. Además, Jesús no es de la tribu de Leví. Jesús es de la tribu de Judá y por lo tanto no puede ejercer el sacerdocio araónico, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Te invito a que leas Hebreos capítulo 7, versos del 14 al 16. El sacerdocio levítico fue autorizado por el mandamiento, mientras que el sacerdocio de Cristo por el poder de una vida indestructible. El apóstol Pablo dice esto: porque cambiado el sacerdocio necesario, es que haya también cambio de ley. Hebreos capítulo 7, verso 12. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Versículo 22, mismo capítulo, Hebreos capítulo 7. El pacto de la ley prometía bendición para la obediencia, pero amenazaba con la muerte por la desobediencia. Y el nuevo pacto es un pacto de gracia. Gracia incondicional. Hebreos capítulo 8, verso 13. Nuevo, ha dado por viejo al primero, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Sin embargo, de Jesucristo se dice: mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercaron a Dios. Hebreos capítulo 7, versículos 24 y 25. Es decir, que Jesús puso fin al sacerdocio levítico haciendo necesario el cambio de ley.
La verdad que este pasaje de Hebreos capítulo 7 es difícil de comentar, es difícil de entender. Muchos preguntan, ¿Melquisedec era Dios? ¿Era un ángel? ¿Era Jesús? ¿Melquisedec también murió por nuestros pecados en el Antiguo Testamento? Hay muchas personas que se hacen estas preguntas. ¿Quién era Melquisedec? Nosotros de una manera sencilla hemos intentado dar un poquito de luz a estas dudas que muchas veces nos hacemos respecto a Melquisedec. ¿Qué piensas al respecto sobre el sacerdocio según Melquisedec? ¿Qué piensas sobre este capítulo 7 de Hebreos? Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Lo curioso que hablando de Melquisedec hemos aprendido su nombre, su significado. Rey de justicia, rey de paz. Es uno de esos personajes en la Biblia que despierta, ¿verdad?, curiosidad. Saber, entender quién era este personaje. Es bueno conocer que estaba profetizado que Jesucristo tendría un sacerdocio perpetuo, según este orden sacerdotal de Melquisedec. Lo declara el Salmo 110, verso 4, te lo volvemos a mencionar. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Envíanos tu comentario, envíanos tu pregunta, envíanos temas para poder tratar en YouTube, en los estudios bíblicos, en las meditaciones que ofrecemos. También te puedes poner en contacto con nosotros a través de un WhatsApp o de un mensaje de Telegram. Todos los martes presentamos estudio bíblico, capítulo a capítulo, y hoy llegando a este capítulo 7 de Hebreos. El sacerdocio de Melquisedec.